Hola, Don Bosco formó una gran familia. ¿Lo sabías? Somos parte de la familia salesiana y nosotros somos exalumnos. En cuanto salgas de la obra salesiana a la que perteneces, serás parte de nuestra rama. Sin importar tu edad, nosotros queremos ser el puente entre tú y tu obra o cualquier rama de la familia salesiana. Los exalumnos de Don Bosco somos todos aquellos que por haber frecuentado un colegio, un oratorio o alguna otra obra salesiana, hemos recibido ahí una preparación para la vida de acuerdo al sistema preventivo y que como agradecimiento deseamos regresar y unirnos a algún proyecto. Como exalumnos, estamos llamados a hacer vida todo lo aprendido con los salesianos, es decir, vivir con alegría para conseguir la santidad. Somos la rama más grande de la familia salesiana. En el mundo hay más de 100,000 exalumnos. Los exalumnos estamos organizados de la siguiente forma. La Confederación Mundial agrupa a las federaciones nacionales de todos los países. Cada federación nacional, a su vez, agrupa a las federaciones inspectoriales. Y finalmente, cada federación inspectorial está formada por las diversas uniones locales. Las obras salesianas deben ser casa, escuela, patio e iglesia. Los exalumnos hacemos vida el patio de nuestras obras. Para encontrarnos, para escuchar, para jugar, para orar. Tú eres nuestra prioridad, lo más valioso. Nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tus proyectos. Puedes seguir viviendo todo aquello que amas de tu obra. Ponte en contacto con la unión de exalumnos de tu obra. Si no existe, fórmala tú. Nosotros te asesoramos. Salesiano hoy, salesiano siempre. Tanto lechera y ganadera, existen amplias oportunidades para que los italianos se transfieran a estas regiones y por tanto los papás, ¿no?, de don Edmundo Becchi justamente llegan ahí y también surge en esa misma época un contexto importante dentro de su familia del ahora santo don Artemide Sati, ¿no? En pocas palabras, don Artemide, que es tío del rector mayor, de don Juan Becchi, pues obviamente va también anticipando el contexto salesiano en un nutrido ambiente de historicidad salesiana que es la Patagonia. Es importante ahí destacar de uno porque al final, en este mismo contexto de la Patagonia, si nosotros lo transferimos a una realidad geográfica, es una zona desértica, es tanto como al norte de México, pero obviamente hablando ahí en el sur de Argentina. Y esta zona desértica, curiosamente, es el lugar en donde tiene que aprender a forjarse don Juan Becchi, obviamente ya nacido después de que sus padres se casan en Argentina. Tiene que forjarse en el trabajo arduo y muchas veces en el trabajo arduo que no da frutos. Eso es algo muy interesante porque también entonces se da cuenta que no bastaba solamente con poner intención, sino también tenía que haber la fusión completa de la fe, en donde la providencia de Dios se manifiesta, ¿no? Entonces ahí va marcando un binomio muy interesante de fe y vida, que posteriormente va a plasmar en su experiencia pastoral del dicasterio años después, ya siendo consejero para el mundo en el trabajo salesiano, pero previo en esta época de infancia, adolescencia, bueno, va formando esa semillita, ¿no? También algo muy, muy interesante dentro de ese mismo procesito es que él es enviado, ¿no?, a estudiar cuando ya entra al noviciado, cuando ya empieza a hacer su proceso de discernimiento a la vida salesiana,
cuando ya empieza a recorrer justamente las etapas de formación, tanto religiosa como sacerdotal, es enviado para estudiar la teología en Turín. Si ponemos un poco en contexto, ¿no? En años antecedentes a la vida salesiana, pues los rectores mayores, y lo dijeron bien, eran casi, tenía que ser casi requisito haber conocido a Don Bosco, ¿no? Casi, y preferentemente haber nacido en la región piamontesa, porque entonces ahí convergía y se homologaba, ¿no? Se condensaba justamente el carisma, la tradición, la historia, y don Juan Edmundo Becchi, pues no nace ni en Turín, ciertamente de familia italiana, pero nace, como dijera el Papa Caro Voltilla, del otro lado del mundo, al fin del mundo, ¿no? Después también lo retoma el Papa Francisco, ¿no? Del fin de la tierra. Han traído los obispos a un sacerdote del fin de la tierra, casi los salesianos lo hacen así muchos años previos, en traer a un salesiano del fin del mundo, justamente para poder después participar también como rector mayor. Pero regreso a este contexto. Él es enviado a estudiar la teología en Europa, específicamente en Turín, y ahí, desde la época de Don Bosco, Turín era la convergencia teológica de todas las tradiciones posibles. Es muy interesante porque Don Bosco se forja y se gesta en diversas tradiciones teológicas, y él va planteando lo suyo, ¿no? La teología de la alegría. Y entonces Don Bosco emana de ahí un carisma desde los estudios teológicos en Turín, y después, muchos años después, don Juan Edmundo Becchi, al estudiar teología justamente ahí, también en Europa y precisamente en Turín, empieza a ver la convergencia, los tratados postconciliares del segundo o del Concilio Vaticano II, en donde estábamos transformando como iglesia completamente la fe. Es importante ubicar justamente todo este contexto, por eso les decía cómo Dios va planteando la historia de vida de cada uno, porque al formar este proceso de discernimiento teológico, don Edmundo Becchi se va dando cuenta que no bastaba el manual, que no bastaba seguir solamente el 1, 2, 3 de una vida cristiana. Había que actualizar porque eso estaba haciendo que muchos de los jóvenes se sintieran desapegados e incluso nada identificados con una espiritualidad. Veníamos de una fe de tradición. Y no quiere decir que haya sido una fe mala, no, simplemente que teníamos que transformar en ese momento a una fe de conciencia y en donde la vida estuviese inmersa completamente con la fe. En el contexto, ¿no?, teológico previo, estamos viendo que posiblemente se veía a la humanidad desapegada completamente de la espiritualidad. Y hoy podemos entender y comprender que la humanidad es intrínsecamente unida a la humanidad y a la espiritualidad, porque obviamente convergen en la misma persona, en el mismo ser. Entonces, don Juan Edmundo Becchi en estos estudios teológicos va profundizando justamente esta unicidad, ¿no? Les digo, de fe y de vida, que representa uno de los binomios principales que el Concilio Vaticano II después toma, ¿no? Que después lo evolucionan un poquito más, pero quiero quedarme con en estas pequeñas dos ideas. Es ordenado sacerdote, ahí lo marca bien la presentación, 1958, empieza su trabajo pastoral en Argentina, pero específicamente potencializando mucho la pastoral juvenil, ¿no? Algo que hoy vemos muy natural, que era de tradición, él empieza gradualmente a sistematizarla y a estructurarla, al grado tal de que hoy podemos hablar, ¿no?, como congregación salesiana, de proyectos educativos pastorales. Hoy podemos hablar como congregación salesiana de un cuadro de pastoral juvenil, hoy entendido como cuadro de referencia. Hoy podemos hablar sin duda de la convergencia del trabajo pastoral entre consagrados y bautizados laicos, pero todo eso tiene su antecedente justamente en todo este criterio histórico teológico de estudio de Juan Edmundo Becchi, y después su planteamiento y su impulso a través de el desarrollo como rector mayor. Si me ayudas con la siguiente, Lau.
Perfecto, gracias. Ahora, aquí quiero destacar algo importante. Cuando él, y antes de avanzar ahí, cuando él es enviado a estudiar a Turín, y empieza a destacar un perfil muy interesante de su figura como un gran educador, un gran sistematizador. Yo creo que a veces damos por sentado, eh, por saber cosas podemos enseñar, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, digo, quienes se dedican de lleno a la docencia, Laurita es una de ellas, se da cuenta que necesitas tener ciertos sistemas, ciertos procesos y sobre todo ciertos indicadores, ¿no? Sin hacer mucha burocracia, pero sí para tener un referente con el cual cualificar el sentido educativo. Entonces, veníamos de una educación salesiana de tradición, que no es mala, de educación salesiana a partir de los últimos años y sobre todo a partir también del periodo en donde Juan Becky va sistematizando, va permitiendo que se sistematice el proceso formativo de una manera gradual y sobre todo también de una manera progresiva, de tal modo en el que podemos voltear a ver si la persona que está siendo capacitada, educada, está integrándolo a su vida, ya no solamente como conceptos, ya no solamente como ideas, sino sobre todo como activación y implementación de la propia vida, ¿no? Y eso obviamente le convierte en un erudito. Yo creo que antes de cualquier otra perspectiva, me atrevo a decir que don Juan Becky fue eso, ¿no? Un erudito que le va permitiendo gestionar diversos conocimientos y le va formando ahí, como dice bien la diapositiva, le va formando como un buen educador en el ambiente salesiano. Retoma también mucho el sistema preventivo, pero impulsa y potencializa lo que se entiende hoy como el famoso criterio oratoriano, ¿no? Actualiza justamente el oratorio tradicional, entendido para los jóvenes de la periferia, en el contexto de Turín, del Piamonte, de Baldoco, y entonces lo actualiza para las nuevas realidades juveniles que a lo mejor ya no estaban entendidas como una periferia económica o una periferia geográfica, pero sí una periferia espiritual, una periferia en donde no había identidad con la fe cristiana. Y justamente el método preventivo lo empieza a retomar, a actualizar y a gradualmente a sistematizar para poder entender la transferencia de ese sistema en la vida práctica de los salesianos, en la vida práctica de la obra. Quizá yo era muy niño, ¿no? Hablando de estos años, yo nací en 1990, pero yo me acuerdo que cuando entré al Instituto Don Bosco en 1996, mucho de la pastoral que se ejercía era una pastoral que venía de lo que ya existía de años pasados por tradición y era una pastoral de masas, ¿no? Al final, yo como niño de 6 7 años, pues participábamos todos en conjunto, ¿no? Nos llevaban a diversas actividades pastorales porque pues obviamente era la tendencia de la participación, pero 20 años después, ¿no? Ya para el 2015, cuando ya tenía yo más edad, me di cuenta que ya esa participación de volumen, esa participación de masa, esa participación tradicional, ya no era la misma, ¿no? Y obviamente yo me imagino en este mismo trascender a don Edmundo Becchi, a don Juan Edmundo Becchi, que la misma espiritualidad, la misma pastoral y sobre todo el sistema preventivo, la necesidad de irse actualizando, de irse transformando. Inclusive en esta misma transformación yo recuerdo que hubo una necesidad y yo creo que ahí habría que consultar bien al padre Daniel, que me imagino lo tuvo cercano, ¿no? En la pastoral, cuál fue ese proceso de transformación para ir sistematizando, ¿no? En nuestra provincia, en nuestra inspectoría, sin duda uno de los frutos de ello fue el famoso Vivir Baldoco, ¿no? En donde se pudo sistematizar una serie de contenidos formacionales por etapas y después de contenidos de formación por categorías y dimensiones de la persona, ¿no? Entonces, obviamente este elemento como educador, que es no solamente de tradición, sino de sistematización, de actualización de los modelos y de la tradición,
para poderlo implementar tanto en la pastoral como en una proyección a través de proyectos educativos pastorales y sobre todo, como les decía, también la implementación del trabajo entre los religiosos y los que también son laicos, los bautizados que están afines al carisma salesiano. Si me ayudas con la siguiente, Laurita. Bueno, lo que hablaba hace ratito, ¿no? Lo que son los programas formativos, la pedagogía centrada en los jóvenes, el compromiso juvenil y todo lo que implica. Hay algo aquí también importante que me gustaría destacar. Don Juan Becky fue consejero mundial, ¿no? Del Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana. Ello implicó mucho el trabajo con don Egidio, el séptimo sucesor. Y don Egidio obviamente lo fue, o se fue dando cuenta, ¿no? Del buen desempeño que en ello implicó. Y creo, me atrevo a decir, que a partir de esos años se vino formando la imperiosa necesidad de seguir fortaleciendo mucho la pastoral juvenil salesiana. Y después también bueno, no solamente la pastoral juvenil salesiana, sino el trabajo conjunto con los laicos para que tuviera un impacto concreto en las obras. Y ahí, por ejemplo, don Becky se pudo dar cuenta de que estas tradiciones que les hablaba hace un ratito del preconcilio, ¿no? Y apenas del posconcilio, pues tenían que ser completamente renovadas, completamente actualizadas. Y una forma, ¿no? Fue para que se participara, ¿no? En un capítulo general, en donde se convocó por primera vez en ese capítulo general a la participación de jóvenes. También le tocó en ese periodo, en el año 2000, ya siendo rector, el 125 aniversario de la primera expedición misionera salesiana, ¿no? Y entonces hizo también el trabajo de motivación para que muchos salesianos se propusieran como misioneros adyentes. Entonces, esta parte de la promoción y del impulso a la pastoral juvenil salesiana viene muy fortalecido porque hoy creo, ¿no? Si me atrevo a hacer una actualización, hoy creo que también estamos viviendo en esta realidad en el que necesitamos y podemos, ¿no? Seguir actualizando nuestra pastoral juvenil salesiana, ya no solo desde un esquema de tradición o desde un esquema de añoranza, porque a veces pudiera quedar solo en lo bonito que fue en nuestra época, ¿no? Sino podemos hoy actualizarlo al entender y al escuchar también la realidad juvenil, ¿no? Entonces, don Juan Edmundo Becky llama, ¿no? Un capítulo general, convoca a algunos jóvenes para escuchar, y de él sale una pequeña frase, más adelante lo veremos, pero sale una pequeña frase, ¿no? Los jóvenes nos salvan de la apatía, nos salvan del conformismo, nos salvan de la indiferencia, nos salvan de todos estos elementos que a veces podemos, que a veces nos hacen perder, ¿no? Justamente nuestra vocación o nos hacen perder nuestra motivación para el ambiente salesiano, y él invita y convoca justamente a los salesianos, digo a los jóvenes, perdón, a participar del capítulo general salesiano con la intención de que se puedan ellos involucrar y participar. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? En este proceso de formación de la pastoral juvenil, se da cuenta de algo bien interesante, que también es muy bonito, ¿no? Y yo remito mucho a la historicidad salesiana. Cuando don Bosco en Turín se da cuenta de la realidad juvenil, realmente él atendía, ¿no? Históricamente, él atendía a niños, don Bosco hablando de niños, y muy poquito a lo que podríamos entender de jóvenes, ¿no? O sea, si lo vemos por edades, don Bosco atendía prácticamente niños y algunos adolescentes, ¿no? Y los adolescentes entrados a los 14, 15 ya tenían que casi trabajar, casarse, formar una familia y ser libres e independientes. Entonces, el margen de actuación por edad en el que don Bosco tenía impacto era pues prácticamente desde la infancia, 6, 7 años, hasta los 14, 15 años, ¿no? La adolescencia temprana. Históricamente la congregación salesiana fue optando
justamente por seguir atendiendo a este rubro poblacional. La juventud, en el entendido de 1984, ¿no? Previo a también a un tratado de la Organización Mundial de la Salud, entendía a la juventud como de los 12 a los 18 años, ¿no? Quien ya tenía 18 años ya era tratado como un adulto, ¿no? Venía esta cuestión de la emancipación, venía esta cuestión en la que ya había ciertas protestas, ¿no? De las juventudes, y obviamente don Juan Becky se da cuenta de dos cosas. Primero, hay jóvenes adultos, ¿no? Y genera a nivel de congregación ese concepto. Jóvenes adultos que aunque tienen 18, siguen siendo jóvenes. Y entonces la pregunta salesiana que ya forjaba y se gestaba en esos años, de 1990 y previo a su gestión como rector mayor, fue: ¿atendemos y podemos atender a este rango poblacional? ¿O solamente nos quedamos con quienes son estos niños y adolescentes? Obviamente la respuesta como congregación fue sí, ¿no? Hoy lo vemos normal. Entonces forja primero este elemento, ¿no? De los jóvenes adultos. Y después lo transfiere, ese concepto, a la atención de la universidad, hoy entendido como la Universidad Salesiana, ¿no? Pero son las instituciones de educación superior salesiana, ¿no? Inclusive forma un organismo que engloba todas las instituciones de educación superior salesiana, porque en la época, ¿no? de los 80s, 90s, se tenía la duda como congregación si el carisma podía ser eh, eh, atendido, o si correspondía la atención del carisma a la pedagogía universitaria, ¿no? Obviamente, después de procesos de reflexión y después de mirar la realidad, se da cuenta la misma congregación, impulsado sin duda por don Edmundo Becky, que la juventud no se acaba, ¿no? En este plano únicamente los 18 años, sino inclusive se manifiesta también, y ya años después lo prolongan a los 29. Pareciera esto muy obvio, ¿no? Pareciera esto muy lógico, pero si lo actualizamos, ¿no? A los últimos años, inclusive hoy hemos hecho una incorporación, un complemento, ¿no? Porque hablamos de que la pastoral juvenil salesiana, la espiritualidad juvenil salesiana, el sistema preventivo y el carisma salesiano, hoy atiende a niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, ¿no? O sea, si nosotros lo planteamos en la actualidad, tenemos que ver el ciclo completo de esta formación de vida, en donde volvemos a unir el binomio de fe y vida, ¿no? Y hoy en día entendido ya con un trinomio, ¿no? De fe, cultura, sociedad y vida, ¿no? Porque obviamente la persona no está separada de otra persona, la persona convive en un ambiente social y entonces ese ambiente social le determina y a veces le limita o le capacita a ciertas habilidades. Pero regresando un poco al tema, en ese momento que existía cierta incertidumbre, bueno, don Becky va delineando la importancia de actualizarse y de aceptar ese cambio social en el que se da cuenta que la juventud, les decía, no se acababa a los 18, que era importante y que ha sido importante que la congregación salesiana y específicamente el carisma también atienda a estos jóvenes adultos a partir de los 18 y sobre todo también que el carisma se actualice, se revitalice y se incorpore en la educación superior. No solamente como por tradición de entendido de la educación primaria, secundaria, sino sobre todo también de esta educación superior, en la que nos permite hoy en día entender, porque el carisma salesiano, bueno, tiene ciertamente ya universidades y han crecido, ¿no? Hay casos muy significativos en Latinoamérica, ciertamente en Europa son muy grandes, pero también significativos en Latinoamérica, específicamente en Ecuador y en Brasil, donde la Universidad Salesiana en esos países es un referente, no solamente educativo, es un referente de transformación social, en donde convergen ciertamente criterios sociológicos, humanísticos, pero también criterios teológico-pastorales y de doctrina cristiana para unir, ¿no? Y complementar la formación de una manera integral, de una manera, ¿cómo decirlo?, más completa, ¿no?
Entonces, obviamente, todos estos elementos y todas estas habilidades que fue don Edmundo Becky implementando y compartiendo con la misma congregación, pues hoy las vemos muy normales, ¿no? Y las vemos como, pues es que era obvio, ¿no? Pero me atrevo a decir que en el contexto existía la incertidumbre, existía la duda, existía inclusive algunas reticencias de participación, porque pues obviamente involucra. Es como hoy en día, ¿no? Hoy en día si tú lo vives en el carisma salesiano y apartas a la familia del joven, pues ya dejas el carisma incompleto, porque requieres que el mismo carisma viva en el núcleo de la familia, ¿no? Entonces hoy tenemos una misión apostólica, misionera, de ir a las familias, ¿no? Y ha costado trabajo, ¿no? Porque las familias dicen, no, es que yo metí a mi hijo y no sé para qué me metí, o yo para qué quiero eso, o cuestiones en donde vemos que el núcleo familiar, esta iglesia doméstica, esta iglesia particular, pues es el punto de encuentro donde converge y donde se une completamente la fe, ¿no? Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Bueno, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Del dicasterio, de la pastoral, la siguiente, igual, Laurita. Ahí está bien. Entonces, ahora, aquí hay algo también interesante a destacar, ¿no? Cuando yo les hablaba del capítulo general en donde don Juan Becky mandó convocar e invitar a jóvenes, ¿no? El capítulo general 24 de 1996, duró 4 meses, si no me equivoco. No es cierto, 3 meses, perdón, nada más duró 3 meses en 1996. Él habla justamente de algo que ya se venía impulsando. Hoy lo vemos normal, hoy hablamos de ese elemento, pero también en ese momento pues era renovador y era algo necesario, ¿no? Salesianos y laicos. Eh, Impulsa mucho la figura del salesiano cooperador, ¿no? Yo me acuerdo todavía que había, y por ahí les tocaba a ustedes, ¿no? Yo creo también en ese contexto histórico la disputa de quién era salesiano y quién no, y que si salesiano iba primero y que si cooperador iba después y que si invertías ya cambiaba. Entonces era una pequeña disputa ahí histórica, ¿no? Y yo creo que el capítulo general 24 hace un discernimiento muy sano al decir es que el carisma ni siquiera nos pertenece a los salesianos, ¿no? Suena apabullante esa cuestión, decir, ¿cómo? Pero es la realidad, ¿no? Es que el carisma es de Dios, infundido por el Espíritu Santo a la iglesia. Y ese discernimiento que viene emanado justamente de ese capítulo nos permite darnos cuenta que incluso, ¿no? Pudiesen existir iniciativas de índole y espiritualidad salesiana, porque es el espíritu el que hace esa fusión carismática a la persona, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que el carisma no es exclusivo de unos cuantos, ciertamente es rector de quien puede vivirlo y puede impulsarse y puede llevarlo a práctica, sí, sí es así, pero no quiere decir que solo sea exclusivo de quienes puedan tener un voto consagrado, ¿no? Y con ello, digo, esto lo transmiten y todo esto en medios que se quedan grabados, ¿no? Pero es bueno tenerlo presente porque al final el carisma salesiano se vive dentro de la iglesia. Y la iglesia entonces es la convergencia espiritual de todos ellos bautizados que siguen a Cristo, que viven los principios del Evangelio y que a través del Espíritu pues ponen al servicio sus dones y carismas justamente para el bien de la misma iglesia y de los mismos que formamos la iglesia, ¿no? De los bautizados. Entonces, esta renovación, esta actualización emanada justamente del CG24 nos permite hablar justo de eso, ¿no? De salesianos y de laicos. Inclusive en últimos años, estamos hablando de los últimos 5 años, hablamos ya de bautizados, ¿no? Y este elemento de bautizados es porque, pues lo que nos une, lo que nos hace hijos de Dios es justamente eso, el bautismo. Y pues el que tú seas sacerdote, el que tú seas religioso, el que tú seas monjita, el que tú seas educador, bueno, ese es un ministerio, ese es un servicio, pero lo que te constituye hijo de Dios es el bautismo, ¿no? Entonces por eso hablamos de bautizados, pero bueno, eso ya es muy, muy actual. En ese momento, hablar de salesianos y laicos compartidos
o que comparten a la comunión en un mismo espíritu, centrados en la misión de Don Bosco, era, bueno, en ese momento renovador. Hoy por hoy, estamos hablando de 1996, han pasado prácticamente 30 años, ¿no? Hoy por hoy todavía hay muchas iniciativas para seguir colaborando, ¿no? Entre religiosos y laicos, entre todos denominados entonces así, bautizados. Y obviamente todo esto pues viene en un impacto, en una transferencia importante desde la misma lectura. Me regreso un poquito antes, unos años antes en el contexto de Juan Becky, de su infancia, para poder, digamos, impulsar la figura de don Artemide Sati, hubo que reconocer que un no sacerdote podía ser santo. Entonces, hoy suena normal, ¿no? Pero en ese contexto, un no sacerdote podía ser santo. Y para el contexto es verdaderamente revolucionario, porque don Artemide Sati, desde su opción de coadjutor, desde colaborador, lo único que hizo fue justamente vivir su vocación, ¿no? La actualización pastoral del capítulo 24 entonces dice, desde el carisma salesiano, que se vive en una vocación, que vive en la iglesia, se puede entonces también colaborar en la misión salvífica del proyecto de Dios entendido como la espiritualidad o el proyecto, o mejor dicho, la espiritualidad juvenil salesiana, el sistema preventivo. Entonces, no era mandatorio ser únicamente clérigo consagrado para poder vivir no solo la santidad, sino vivir la espiritualidad, ¿no? Entonces, ese puente que se teje es interesante y es bonito porque va quitando muchos prejuicios, muchas estigmatizaciones, muchos tabiquitos, ¿no? Que a veces nos vamos planteando, en donde pues quien tiene un ministerio vale más, no, quien tiene un ministerio tiene una grande responsabilidad, ¿no? Y quien a lo mejor no lo tiene directamente en la iglesia, no quiere decir que no valga, no, vale igual, solamente que colabora en una participación completamente distinta para la misma misión, ¿no? En este caso, la salvación. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Ahora sí, bueno, en 1996, don Juan Edmundo Becky Monti, es elegido rector mayor. Les decía que su periodo fue breve, ¿no? Fue 6 años. Si no me equivoco, creo que él era o iba a ser, si no me equivoco, el último rector mayor eh, prácticamente vitalicio, ¿no? Ya don Pascual, ¿no? Fue por periodo, y obviamente don Ángel, hasta la fecha, ¿no? Pero antes los rectores mayores, como el Papa, ¿no? Si no me equivoco, lo tengo que rectificar nada más, eran, bueno, sí eran, ¿no? Todavía vitalicios. Eso era bueno, ¿no? Porque obviamente marcaba una tradición de años, de temporalidad, lo han venido ustedes estudiando, ¿no? Lo han venido ustedes viviendo, pero justamente aquí el periodo de 6 años de don Juan Becky no estuvo marcado solamente por el término de un periodo, sino después por una situación de salud, ¿no? Un tumor en donde se agravó la salud y obviamente fue perdiendo capacidad y después su deceso. Pero aquí es importante clarificar algo. Cuando se convoca, ¿no? A este capítulo general en donde don Juan Becky fue elegido, ya les decía yo, él invita a que participen jóvenes. Y les decía también ya que él impulsa, ¿no? Esta frase en la que los jóvenes nos salvan. Yo quiero retomar un poquito la palabra salvar, ¿no? Muchas veces salvar la tomamos como el elemento de rescatar, ¿no? Pero si nos vamos un poquito a la semántica, ¿no? La palabra salvar viene de la semántica latina salvus, ¿no? Que se puede entender como dos perspectivas, ¿no? Salvus, que sería como un tipo salutis, ¿no? Salud, o como saludo de alegría. En pocas palabras, salvar
tiene su connotación, inclusive en la historicidad y en la teología católica cristiana, de tener sanidad, de estar sano. Si esta palabrita de sanidad la transferimos al contexto de Don Bosco, pues podemos darnos cuenta de que Don Bosco buscaba en sus jóvenes la salvación, buscaba la sanidad. Para poder estar sano, lo que más y lo que obviamente hay que evitar es la enfermedad, ¿no? Porque al tener salud, al no tener enfermedad, tienes vida. Entonces, haciendo la reminiscencia, cuando Jesús habla de la salvación, ¿no? He venido al mundo y todo. Cuando Jesús habla de la salvación, podemos entenderlo también como esa salud, como esa sanidad. Y la enfermedad la pudiéramos entender como aquello que nos aleja de Dios, pudiéramos denominarle pecado. Pero lo que verdaderamente Dios quiere en nuestra vida es la salud para tener vida y vida eterna, vida plena. Entonces, cuando el rector mayor habla de que los jóvenes nos salvan, me atrevo a decir entonces que pone una perspectiva muy puntual en la que los jóvenes también inyectan salud y que los jóvenes pueden vivir en sanidad de su persona, de su esencia y de su naturaleza. Si lo transferimos a nuestra época, ¿no? Esa frase un poquito sencilla, la que los jóvenes nos salvan, yo me atrevería a preguntar, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hoy, ¿no? Pueden estar viviendo sanos? Y si lo hablamos en palabras de Don Bosco, ¿cuántos jóvenes son sanos, sabios y santos? Eso es bien importante porque al final, cuando una persona está sana de mente, cuerpo, alma y corazón, cuando una persona tiene sanidad de toda su integralidad y su persona, puede entonces vivir verdaderamente el Evangelio, puede vivir verdaderamente la voluntad y la gracia de Dios. Y lo que les decía al principio, ¿no? Don Juan Becky en sus años de infancia se da cuenta que no bastaba el trabajo duro, porque a veces no daba fruto. Necesitabas, sí, el trabajo duro, pero unido justamente a la fe, a la voluntad, a este binomio que les decía, ¿no? De vida y fe. Y entonces, regresando a este esquema de los jóvenes nos salvan, yo sí quiero decir algo importante, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hoy en esa sanidad pueden entonces seguir enriqueciendo al carisma, a la iglesia, a la espiritualidad y sobre todo a la obra salesiana? ¿Y cuántos adultos que compartimos y convivimos con los jóvenes podemos nutrirnos de esa salud? ¿Qué pasa cuando entonces se pierde la salud, no? Existen obviamente las enfermedades, existen obviamente los vicios, existen obviamente los elementos a veces negativos, ¿no? Yo a veces veo a la salud como eso esplendoroso, pero a la enfermedad la veo como eso que te apaga, te constriñe, te agobia, ¿no? Entonces, don Juan Becky dice, bueno, los jóvenes nos salvan, y en esta alusión yo me atrevo a decir ya como una análisis personal, los jóvenes entonces pueden inyectar sanidad y salud a la congregación y nosotros como congregación responder para que ellos sean sanos, sabios, santos y con ello entonces responder justamente al carisma primigenio de Don Bosco en ese elemento puntual en el que nos permite como personas llegar a una plenitud, ¿no? Esto lo engloba muy bien, ¿no? Me gusta mucho cómo en su momento lo enriquece, esto lo engloba muy bien con el sistema preventivo y sobre todo con lo que se entiende hoy como el famoso criterio oratoriano, ¿no? Si nosotros lo transferimos, pues no sabemos bien de memoria, ¿no? Patio, casa, escuela, iglesia. Pero eso no estaba del todo delimitado, ¿no? Se viene fortaleciendo y hoy en día, ¿no? Nuestras obras salesianas se van dando cuenta que no solamente se puede ser, ¿no? Una iglesia, yo soy la parroquia y atiendo como parroquia. No, no, no. El criterio oratoriano es la transferencia y la convergencia justamente de estos cuatro pilares que unen a la persona porque entonces le permiten transformar cuatro dimensiones de su integralidad, ¿no? Mente, cuerpo, alma y corazón, ¿no? Patio, casa, escuela, iglesia.
Y esa integralidad, ¿no? Entendida como unicidad, después se transfiere no solamente del elemento evangélico, sino se transfiere al elemento de doctrina de salvación, porque el primer mandamiento, ¿no? De Dios dice, escucha Israel, y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿no? En pocas palabras, lo que está diciendo Dios es tienes que amar con todo tu ser. Y todo tu ser se compone con eso, ¿no? Con mente, cuerpo, alma y corazón. Y entonces don Juan Becky, ¿no? Un erudito teológico, que después también es un sistematizador pragmático buenísimo, dice, bueno, ¿cómo transfiero dentro de la doctrina todo este elemento de mente, cuerpo, alma y corazón? Te amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Cómo lo transmito al criterio oratoriano, no? ¿Cómo lo transmito a la actualización pastoral pedagógica de Don Bosco? Y se da cuenta precisamente que estos 4 pilares, ¿no? Transversalmente unidos con el sistema preventivo, pues permiten homologar precisamente, pues justamente la sistematización, pero sobre todo la vivencia, ¿no? De una plenitud formativa al joven. Y con esto yo sí digo, y retomando la experiencia propia de la educación salesiana, ustedes lo han vivido, yo no se los puedo contar, pero pues yo en el ambiente salesiano siempre disfruté de una manera plena, ¿no? La música, el canto, el patio, el juego, el baile, el estudio, la oportunidad de salir, pasear, conocer, recorrer, es decir, una integralidad de la persona brutal, 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 brutal. Hace 2 años, aquí en Querétaro, abrieron una escuela. Es un complejo de escuelas que vienen abriendo desde Chile hasta, de hecho, en Coacalcoa y todo, se llaman Innova School, ¿no? Bueno, aquí en Querétaro la abrieron. A mí lo que más me impactó es que la escuela no tiene patio. Entonces, un montón de aulas. Tiene un jardincito, ¿no? Y todavía le pusieron una fuente para que se vea bonito. Pero no tiene patio. Los niños salen por segmentos de hora. Tiene primaria, secundaria y preparatoria. Nada más dense una idea. La fracción de espacio, solamente como para que dimensionen, me atrevo a decir que la fracción de espacio, los que conocen el Instituto Don Bosco, es la mitad del patio techado, ¿no? O sea, el terreno de esta nueva escuela es la mitad del patio techado del Instituto Don Bosco. El patio techado creo que son 1200 metros, ¿no? Póngale que son 600 acá. Entonces es chiquito, pero a pesar de eso, pues nada. Entonces yo lo que veía es, no tiene patio, ¿no? Y mi primera pregunta fue, ¿y dónde van a jugar? ¿Dónde van a correr? ¿Dónde van a saltar? ¿Dónde van a gritar? Pues no. Años después, tuve niños en la catequesis que estudian ahí en el colegio y les pregunté, oye, ¿cómo le hacen en el receso? Ah, pues salimos por tandas, ¿no? Así un rato. Nos van sacando por secciones y por grados y por... ¿Y dónde juegan? No, no podemos jugar, solo podemos caminar y platicar. Y yo así como, ¿cómo? O sea, para mí, emanado de un carisma salesiano, es impensable no tener un lugar donde gritar, correr, saltar, divertir, es impensable, ¿no? Pero, pues, visto hoy en una realidad, pues ahí están, y no es, les digo, un colegio chiquito, a lo mejor no es el único, hay otros colegios, el Innova School, que están desarrollando y creciendo, pero a lo que quiero llegar es, aquí al menos en Querétaro, tienen una muy buena cantidad de estudiantes, porque en la mañana me toca pasar por ahí y se forman, y digo, wow, no tienen patio. Para mí como papá, si yo fuese papá y tuviese hijos, lo menos que pensaría es meter a mi hijo ahí, ¿no? Obviamente la ventaja es que aquí está el colegio salesiano. Pero bueno, retomando ese elemento y regresando, justamente don Juan Becky hace la unicidad del criterio oratoriano, no solamente por él, sino por las reflexiones capitulares, pero obviamente las va sistematizando para decir este criterio oratoriano hace la convergencia justo, ¿no? El patio, la casa, la escuela y la iglesia, en donde se potencializa la capacidad integral de la persona en su mente, cuerpo, alma y corazón, y de esta manera podemos hablar que estamos formando personas sanas, y estas personas sanas son salvas, ¿no? Personas sanas que pueden ser salvadas, que se están salvando porque están viviendo su plenitud, su integralidad, y entonces en ello cumplen justamente la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hacia allá va esta pequeña reflexión que sin duda, bueno, se va postulando. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Bueno, lo que les decía, ¿no? La misión compartida de los salesianos junto con los laicos, que en este caso es pues, los bautizados, la formación integral, las etapas formativas,
de la pastoral, el compromiso, las iniciativas pastorales. Bueno, todo esto ya lo hemos venido dialogando un poquito más. Hay algo que también no me gustaría hacer perder ni olvidar, ¿no? Definitivamente impulsa él mucho, les decía, antes estaba la disputa, ¿no? De que si eran cooperadores salesianos, de que si eran salesianos, cooperadores. Pocas palabras, él dice, son salesianos, ¿no? Porque de origen, ¿no? Desde que Don Bosco plantea en origen a los salesianos, dice, bueno, pues va a haber salesianos, quienes son religiosos, quienes son externos, ¿no? Pero yo los quiero unidos. La iglesia le dice, sabes que eso no se puede, pero años después se actualiza y se dice, bueno, es que el carisma, que no pertenece a unos cuantos, sino es de Dios emanado y transmitido por el Espíritu Santo a la iglesia, pues obviamente las personas que se identifican con él y viven la espiritualidad y viven el sistema preventivo y viven el criterio oratoriano y participan activamente del carisma, pues obviamente son salesianos, ¿no? Ciertamente hay quienes tienen votos, no estoy demeritando, mi intención no es demeritar, simplemente es potencializar que esta reflexión pues, se tardó muchos años, pero es importante destacar que justamente los salesianos cooperadores son impulsados, motivados y potencializados mucho también por la figura, ciertamente el capítulo general 23, 24, ya don Egidio Vigano también lo impulsaba, don Juan Becky lo retoma, don Pascual lo sigue fortaleciendo, sí, pero aquí lo que quiero destacar es que el salesiano cooperador no es una figura perdida, al contrario, es la figura primigenia de la congregación, ¿no? No es una figura anexa o complementaria, ¿no? Es la figura idealizada del carisma. Y hoy, ¿no? Si lo planteamos, si hoy lo actualizamos, quienes son salesianos, quienes participamos carismáticamente en alguna acción pastoral, sin una necesidad de título, ¿no? Pero quienes tenemos la afinidad al carisma, podemos seguir colaborando desde nuestra capacidad, desde nuestra trinchera y sobre todo también identificarnos plenamente con el carisma, porque hay un amor que nos une, ¿no? No hay una intención lejana de, no sé, títulos, compensaciones, eso es muy secundario y posterior. Pero yo lo que digo es ese carisma salesiano que nos une, que nos identifica con el amor y la misión, pues definitivamente se está viviendo, se está reactualizando y es la idea original y primigenia de Don Bosco al formar, ¿no? La obra y la congregación. Ahora sí, adelante con la siguiente. Ya vamos a acabar para que también no los canse mucho. Hoy hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y pues hay muchas cosas todavía que entender de eso. Si nosotros nos remontamos a 1990, venía la era de la computadora, del diseño, de la comunicación, del internet, de la transformación, ¿no? Hubo toda justo eso, toda una transformación en los medios de comunicación. De hecho, eran medios de comunicación masiva antes, ¿no? Y después se transfirieron a medios de comunicación social, ¿no? Hoy en día se entienden como medios informativos, ¿no? Y hoy en día, con la inteligencia artificial, bueno, se están renovando completamente porque se democratiza completamente ya la información, ¿no? Ya no es un elemento que unos pocos podrían tener y unos pocos podrían transmitir. Bueno, al rector mayor, en ese momento, don Juan Becky, se da cuenta que la comunicación social no es un elemento aislado, ¿no? Inclusive hoy en día en el cuadro para la pastoral juvenil salesiana está el criterio oratoriano, está el sistema preventivo, pero está la dimensión misionera, la dimensión de la comunicación social y hay otra dimensión que se me está olvidando, pero son tres dimensiones bien importantes que él engloba y va estructurando, no es que lo estructure todo, pero lo va estructurando para abrir justamente a lo que hoy entenderíamos, ¿no? Como los nuevos aerópagos, ¿no? Los nuevos patios. Ya desde esa época la comunicación social venía haciendo un parteaguas. Hoy todavía creo que con esto de la inteligencia artificial se viene a renovar, ¿no? Transformar completamente, porque ya no solamente es un canal en el que yo como persona dependo de lo que me digas, ¿no? Con la inteligencia artificial hoy puedo investigar y consultar y multiplicar la información y saber y generar una serie de conocimiento que si no está bien
acompañado, pues me puede distorsionar, ¿no? O me puede enfermar, ¿no? Lo que hablábamos un poquito, ¿no? Me puede distorsionar, me puede enfermar. Pero en este elemento de la comunicación social, entonces él lo mira, ¿no? Y el capítulo y su gestión como rector mayor lo va mirando como un nuevo patio, ¿no? En donde se puede impulsar, en donde se puede transformar, y no solamente como un elemento aislado, decir, es el medio de difusión, no, no, es un elemento verdaderamente de formación, ¿no? En donde se puede transformar. ¿Quién iba a pensar, no? O sea, lo estamos viviendo ahora. ¿Quién iba a pensar que desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte de donde estemos, ¿no? Podríamos hoy reunirnos a procesos de formación en una pantalla, ¿no? Era impensable. Entonces, esto viene a transformar y está transformando completamente los modelos pedagógicos, educativos, de interacción, y ahí hay nuevos patios, ¿no? Esto que están haciendo ustedes, me atrevo a decirlo, esto que están haciendo ustedes, que ya vienen haciendo, pues definitivamente también es una iniciativa en donde converge justamente la comunicación, la tecnología, el carisma y definitivamente una vocación, ¿no? Entonces, pues ahí hay un elemento favorecedor. Una más, si me ayudas, Laurita. Lo que les decía, ¿no? La vivencia de la espiritualidad, esto sí ya lo veníamos plasmando. Quiero ir concluyendo, porque en los últimos meses de la gestión hacia el 2001-2002 de la vida del rector, don Juan Edmundo Becky, le detectan un tumor, ¿no? Le empieza a limitar sus capacidades y obviamente le empieza a generar una serie de escritos y reflexiones de mayor espiritualidad en donde no se limita, ¿no? Solamente a vivir su enfermedad, sino a decir, bueno, a partir de mi enfermedad, ¿cómo puedo vivir ahora la voluntad de Dios desde mi condición? Y se da cuenta de algo padrísimo y maravilloso. Bueno, no se da cuenta, sino reflexiona, ¿no? A veces creemos que la vida tiene sentido en tanto que da resultados, ¿no? Y él dice, no, la vida tiene sentido en tanto que es vida y a partir de ese contexto de vida yo puedo seguir sirviendo. Hoy en día se ve quizá un poco entendido y normal, ¿no? Pero para ese contexto, yo me acuerdo, ¿no? Se hablaba mucho de los salesianos factotums, ¿no? Que cantaban, jugaban, componían, arreglaban y hasta vendían mole los domingos, ¿no? Los salesianos productivos, ¿no? Y qué bueno que los hay, qué bueno que los haya. Pero también en el momento en el que la enfermedad limita, las condiciones limitan, no quiere decir que ese salesiano deja de ser productivo o deja de ser útil, no. Y ahí se dignifica justamente al salesiano, y hoy por eso podemos entender, ¿no? Que hay casas de retiro en donde se vive esa espiritualidad. El padre Miguel Ángel de Sama fue director mucho tiempo ahí en la casa Rafael Feria y Artemides Sati, pero en donde se veía que la casa era como para irse a morir, ¿no? La casa era la oportunidad perfecta para vivir la nueva realidad y poder desde esa nueva realidad vivir la propia vocación, ¿no? Entonces, no porque se dejase de trabajar, se dejaba de ser productivo y se dejaba de ser útil a la congregación. Don Juan Becky lo vio y lo vivió, ¿no? Desde su enfermedad, pues no es que dejó de ser productivo, simplemente que desde su nueva realidad y desde su nueva condición transforma su vocación para el servicio. Y empieza a escribir muchos elementos doctrinales, muchas cartas, se pueden recoger varias cartas circulares que son, digamos, magistrales, ¿no? Dentro de la misma doctrina salesiana, a partir, les digo, del 2001-2002, de los últimos meses de su gestión y de su periodo, y en esas, obviamente, se van compilando, ¿no? Muchos elementos de lo que dice aquí, ¿no? La profundidad de la espiritualidad, la oración y la interioridad. La siguiente, por favor. Ahí está lo que yo les decía, ¿no? A partir del 2002, perdón, ya fue lo del diagnóstico. Obviamente tuvo su deceso, cumplió dentro de los parámetros, ¿no? En el que él pudo trabajar, servir y participar. Y yo sí me atrevo a decir, bueno, obviamente hubo 3 cartas muy importantes que yo me gustaría nada más para terminar. La primera carta que él impulsa, ¿no? Y que él obviamente va fundamentando mucho, es una reorientación vocacional, ¿no? Aquí lo tengo, es una reorientación vocacional hacia una perspectiva pastoral. En pocas palabras, lo único que dice es, la vocación no es algo de unos cuantos, ¿no? La vocación es lo que cada una de las personas recibe en su bautizo y a partir de esa vocación tiene misión y propósito.
Entonces él empieza posconciliar y posconcilio, obviamente Vaticano II, empieza a renovar esta parte de decir, bueno, la vocación no es exclusiva de quienes ostentan un cargo o un ministerio en la iglesia, ¿no? La vocación es un don recibido a partir del bautismo que da propósito y sentido a la propia vida. Otra enfermedad que habla, digo otra enfermedad, otra carta de la que él habla ya en el 2001 es otra que dice enfermedad y ancianidad en la experiencia de vida salesiana. Lo que les decía es retomar el hecho de que la productividad no es el referente de una vida salesiana exitosa, ¿no? El ser productivo puede beneficiar ciertamente a las iniciativas educativas y pastorales, pero muchas de las ocasiones las propias limitaciones que pueden transformar o vivir la propia persona hacen que tenga su vocación y viva entonces su misión y propósito a pesar de tener una condición limitante llamada enfermedad. Porque lo que está buscando entonces no es solamente la salud de un cuerpo, ¿no? Sino es la salud de una mente, de un corazón, de un alma, de una persona que pueda vivir su integralidad. Y la última carta, bueno, ya publicada post-mortem, es una recopilación, ¿no? De unos, de una visita, ¿no? Que hace a Polonia, en donde habla justamente de la espiritualidad sostenida por María. Yo creo que ahí hay algo importante que ciertamente no hemos hablado a detalle, pero no hay carisma salesiano si no es de la mano de la Virgen, ¿no? Y no hay oportunidad de decir que la congregación ha crecido si no es entendido ciertamente por la voluntad de Dios, pero bajo el amparo de María. Y obviamente él también se da cuenta en su enfermedad, en su contexto y en su realidad, que es María, la Madre de Dios, la Theotokos, ¿no? Quien va manifestando su cuidado, su amor y su protección para el cuidado y el crecimiento de la misma congregación y se encomienda completamente en su condición vulnerable a ella. No lo puedo pronunciar, es una virgen de Czestochowa, no me sale el polaco, pero él se encomienda a ella en el aspecto de fe y pues ya en los últimos meses fallece. Fue sin duda un elemento de dolo para la congregación salesiana, pero pues se toma justamente como esta Pascua hacia la vida eterna, hacia el regreso del Padre. Y pues yo nada más pongo ahí la última diapositiva en el que podemos seguir pues su legado, ¿no? Lo que les decía, si quieres una más y ya. El 23 de junio de 2002 fallece y pues a continuar ahí su legado. Por mi parte es todo, espero haya podido apoyarles. Mi querido Edgar, muy buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarte directamente. Gracias, Isaac. Nuevamente saludarte. Tuvimos contigo una plática hace unos años. Recuérdanos cuando te entrevistamos, ¿de qué fue esa plática? Era Don Bosco en mi propia vida, ¿no? La experiencia de vida salesiana en la obra. Entendido. Así es. Sí, bueno, obviamente dice el cartel y pues yo sí lo sabía, pero quería que supiera Sí, la gente que ya te habíamos tenido y que pues traes una línea de salesianidad espectacular, ¿no? Gracias. Sí te voy a decir, aparte de los muebles, creo que tienes que aprovechar esta capacidad que tienes de transmisión, de conocimiento, pues no te interesaría reencontrarte con la docencia salesiana. Sí, claro. Mira, de entrada disfruto mucho la vivencia del carisma, disfruto mucho la posibilidad, ¿no? De compartir lo que voy aprendiendo, lo que voy reflexionando. Quizá por el tiempo, ahorita en la posibilidad no me ha dado, hay mucho la oportunidad, pero sí, si existe en algún momento el contexto, la oportunidad, el tiempo, con gusto lo haría, ¿no? Y de manera muy libre y voluntaria, ¿no? Obviamente con todo el gusto y con todo el corazón. Claro. Oye, hasta qué grado estuviste en el instituto antes de partir al Ponce de León? Yo estudié ahí la primaria y la secundaria. Primaria y secundaria. Y la preparatoria ya la hiciste en Ponce de León. Exacto, ya. La intención era que tú estabas en Ponce ya como para seguir una vida religiosa, salesiana. Sí, es correcto, así es, en el aspirantado. Okay. Y terminando el aspirantado,
me fui al prenoviciado. Estando ya en el prenoviciado, yo ya traía mucho la iniciativa, digo, lo platicaba en la anterior entrevista, yo ya traía mucho la iniciativa de esta convergencia de un Don Bosco práctico, de las artes y de los oficios, junto con la posibilidad pues, de unirlo, ¿no? En el carisma y la vocación. Entonces, se dio la oportunidad, por misma propia vida, de estudiar el diseño industrial. Yo no tenía la iniciativa, ¿no? Original de poner una empresa, ni dedicarme a fabricar, ni nada, 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 simplemente era aprender artes y oficios, ¿no? Esa era mi intención, porque mi perspectiva era cómo le puedo hacer para enseñar a los jóvenes como le hizo Don Bosco, ¿no? O sea, sí sé que tengo que saber de Dios, de la espiritualidad, de todo. Tú tienes 15, 16 años, ¿no? Cuando te vas al aspirantado. Pero yo tenía esa idea de decir, ¿cómo puedo entonces aprender esos oficios para participar del oratorio y toda esa cuestión? Al tiempo me voy dando cuenta que existe esa carrera, ¿no? Del diseño industrial, en donde cuando yo me doy cuenta digo, wow, jóvenes en talleres, ¿no? Porque me tocó ir a los talleres de la UNAM, donde pues estaban con maderas, plásticos, metales, textiles, y yo dije, wow, esto es un oratorio, ¿no? Así me vino la reminiscencia. y pues dije, ¿qué tengo que estudiar eso, no? Diseño industrial. Entonces fue de ahí hacia donde me fui, digamos, orientando, inclinando. Hoy en día, ¿no? Si lo actualizamos, por eso te digo, Dios va formando, ¿no? En la propia vida de cada uno ese sistema y esa historia de salvación. Hoy en día se impulsa mucho a nivel congregación, a nivel inspectoría, a nivel los famosos centros de formación profesional, ¿no? Y yo digo, si a mí me preguntan, pues yo, como dirían vulgarmente, yo caería como gorda en tobogán ahí, ¿no? Porque un centro de formación profesional es como el lugar en donde puedo vivir mi vocación, ¿no? Salesiana, unido a las artes y los oficios. Y de pilón ha sido ahora, ¿no? Que me dedico a la fabricación de mobiliario y he tenido a bien pues seguir aprendiendo estos procesos justamente ya de profesionalización. Ya no solo de teoría, ¿no? Sino ahora de práctica, porque ya es en la vida real. Claro. Oye, mira, vamos a regresar tantito a este asunto de nuestro octavo sucesor de Don Bosco, Don Becky. En 1996 viene una sucesión y se junta el capítulo inspectorial, ¿no? El capítulo general, creo que le dicen más bien. Uh -huh. Dime, en esta investigación que hiciste, ¿tú cuáles crees que fueran las dos características principales que generaron que votaran por él? Ya era el vicario, Okay. y también había tenido la experiencia justamente del dicasterio para la pastoral, ¿no? El vicario, bueno, lo sabes bien, es el que hace las veces del director, ¿no? En ausencia del director, en pocas palabras, ya tenía experiencia de cómo se hacía la gestión de gobierno. Y se dice, también digo, yo no tengo conocimiento pleno de ello, se dice que don Egidio pues también ya le impulsaba para que tuviese algunos elementos de dirección, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de partida acá, ¿no? Que a veces la tradición marcaba que pues tenían que ser turineses italianos, ¿no? Y como el Papa, ¿no? Tenía que ser romano. Entonces, pues cuando hay esta necesidad de renovación y transformación, pues tú te vas dando cuenta como persona que el carisma se renueva no donde surge, ¿no? Sino donde más se necesita. Y pues la Patagonia justamente fue el lugar donde más se necesitó porque ahí converge la vida salesiana, ¿no? De aquellos de la diáspora italiana. Y respondiendo a esa pregunta, obviamente, pues don Juan Edmundo Becchi trae toda la experiencia de tradición italiana, de tradición salesiana, aunque él ya no ve de primera mano a los primeros salesianos del Piamonte de Turín, de Valdoco, pero sí trae toda esa experiencia, toda esa historia, todo ese bagaje, toda esa cultura, todo ese amor, junto con el impulso de Latinoamérica, ¿no? Tenemos que ser muy, muy reales ahí, ¿no? Estamos hablando de que viene el Concilio Vaticano II, es Latinoamérica, la única región del mundo a nivel de iglesia internacional que apropia verdaderamente bien la vivencia del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces,
este Concilio Vaticano II viene impulsando, ¿no?, las famosas comunidades eclesiales de base, que después se entienden como la teología de liberación. Bueno, todo esto viene transformando, porque viene diciendo, hey, donde se necesita es justamente desde acá, ¿no? Ya no desde la doctrina, regla o manuales, ¿no?, de lo europeo, sino desde la vivencia. Si hoy lo vemos en la actualidad, a lo mejor ya Latinoamérica no tiene ese impulso, ¿no? Pero si nos vamos a Asia, híjole, de ahí están surgiendo las vocaciones, los nuevos referentes, ¿no? Inclusive en la congregación salesiana, ¿no?, de la India, están viniendo nuevas vocaciones, porque ahí hay un despertar. Entonces, completamente ahí respondiendo a tu pregunta, es ciertamente fue el vicario, había participado del dicasterio, traía toda la experiencia de la gestión de gobierno y pues traía el contexto histórico de su región de Latinoamérica, impulsado por la formación teológica, sí en Piamonte, pero por lo que es el Concilio Vaticano II, esta actualización, esta necesidad de actualizar la espiritualidad y el carisma. Una característica que te haya marcado ahorita en esta investigación que hiciste de la vida de Don Becky. Pragmático. O de su gestión y de su gestión. Pragmático. Pragmático, okay. Sí. Muy bien. Fíjate que me llamó la atención, ha habido un tema que se ha vuelto recurrente en estos últimos sucesores y me llama mucho la atención la importancia que le dio al laico. Eso que tú lo marcas, imagínate cómo se vuelve ahorita total y absolutamente, pues son vivencias, son lineamientos que él fue dando, que no creo que haya sido su intención, por supuesto, porque él yo creo que no se imaginó que los procesos vocacionales se iban a reducir y que iba a haber menos salesianos y que iban a terminar siendo laicos los que tuvieran alta dirección. Sin embargo, así se dio y así estamos ahorita en estos signos de los tiempos. Estamos ahorita en una época en donde los laicos tienen puestos directivos muy importantes en casi toda la vida del mundo salesiano, ¿no? ¿Tú qué piensas? Esto lo hemos estado haciendo en las pláticas, hacemos un pequeño ejercicio. Imagínate que reunimos a todos estos directivos, coordinadores, que ahora, por ejemplo, los directores de sección que a nosotros nos tocaron como sacerdotes salesianos, ahora son laicos, ¿no? Que son directores de sección, que son directores generales, en la figura de la subdirección general. Tenemos, por ejemplo, una persona que se dedica a la opción preferencial, y es laica, y que tenían los salesianos, un sacerdote directamente. Imagínate que se reúnen a todos estos laicos en la alta dirección. ¿Tú qué piensas que les diría, brevemente, qué piensas que les diría Don Becky si lo estuviera y él estuviera con el micrófono hablando con ellos en un curso, formación, o qué les pediría que tuvieran que hacer como perfil del laico directivo salesiano? Sí, claro, me atrevo a decir sin duda que les diría que de entrada su vocación afín al carisma salesiano es un don de Dios, ¿no? Eso sí lo tengo muy claro. Un don de Dios porque está emanado y gestado justamente en el bautizo. Eso es lo que les da la condición de hijos de Dios. Y ese carisma, entonces, les da la vocación y el propósito de vida. Quien tiene su bautizo, quien tiene su propósito, quien tiene su vocación, entendido aquí en el carisma salesiano como director, como educador, como colaborador, como miembro de la familia salesiana, lo que más puede vivir es justamente su plenitud vocacional a partir de su servicio y su amor propio en su obra, en su contexto y su realidad, ¿no? Yo creo que lo primero que haría don Juan Becky sería ponerlos a orar, pero después de eso sería también sin duda la posibilidad de que ellos descubran en su propia vocación y en su propio carisma el propósito de vida que les santifica, y esa santificación les dota y les llena de plenitud para vivir lo que hacemos, ¿no? La educación, entendido en un puesto directivo, o la educación en el aula, o inclusive la educación testimonial,
de quienes ya no estamos en una obra salesiana, pero que a partir de un testimonio podemos compartir el carisma y compartir una fe. Muy bien, mira, te voy a leer un par de comentarios que tenemos por acá en el chat. Desde Puebla, José Luis te dice, qué claridad en tu exposición, Edgar, y el contenido de Don Becky, extraordinario, enriquecedor y actual, muy actual. Gracias por tu aportación. También allá desde Morelia llega este comentario con Laurita que dice, gracias por lo compartido. En la Universidad Salesiana les compartía a los alumnos de pedagogía el libro de Don Becky, Guardianes de Sueños. Educadores en la era de la informática. Gozamos leyendo a Don Juan, sin duda un gran revolucionario con los pies clavados en la tierra y al mismo tiempo con una visión de futuro muy clara, ¿no? Lo que tú tocaste ahorita, por ejemplo, de todo este auge digital, etcétera, ¿no? Claro. Oye, fíjate que tenemos aquí entre las iniciativas. Los miércoles se supone que ya no vamos al súper, ¿no? Sino vamos al mercadito salesiano. Eso es lo que queremos ahorita. Me gustaría que hicieras un pequeño comercial. ¿Qué haces con tus muebles? ¿Dónde los fabricas? ¿Cómo te contactamos? ¿Dónde hay un catálogo? Platícanos así rapidísimo, porque este es el comercial de adelantándonos de martes del miércoles del mercadito salesiano. Pues este martes de Don Bosco, pues tenemos como un comercial. Edgar, porque además creo que con este comentario que hiciste, ¿cuál fue tu intención, no? De empezar con esto de los muebles, pero bueno, ya tienes toda, es una fábrica, ¿qué tipo de muebles son? A ver, rapidísimo, mi querido Edgar. Sí, mira, son muebles de la categoría que se conoce como RTA, es decir, Ready to Ensemble, listo para armar, se envían desarmados, son de tablero melamínico, entendido comercialmente como MDF, se comercializan a través de Amazon, de Mercado Libre, de estas plataformas de comercio electrónico. Los fabricamos aquí en Querétaro y nuestra marca o nuestra página es Mueble, como si fuera mueble, pero en lugar de la M, la N de niño, ¿no? Mueble.com. Y ahí viene nuestra página, ahí va a venir también referenciado las tiendas en donde se pueden comercializar. Y ahí pues ya sería comercial de la plataforma, ¿no? Casi compras, pagas y te llega en menos de 24 horas. ¿Y los muebles de qué tipo son? Lo fuerte para nosotros es mobiliario para cocina, mobiliario de oficina y muebles para salas o televisión. Bueno, pues, oye, vuélvete a acercar ahí al salesiano, ahí está el IMTE cerca, oye, no podemos claro. Dejar este talento y de verdad, mira, hemos tenido experiencia con algunos laicos que realmente dices, caray, ¿en dónde está ese carisma salesiano, no? Claro. Y lo vemos en figuras como la tuya, en personas como tú, que siendo ahora, digo, independientemente de que hayas definido un nuevo rumbo en tu vida, pues como laico sé que por lo que escucho, por lo que veo, por lo que te conocemos, serías una aportación maravillosa como laico directivo, por ejemplo, ¿no? Pues mi querido Edgar, de verdad te felicito y te agradecemos muchísimo la claridad. Cada vez nos acercamos más a los sucesores de Don Bosco, pues, que nos están tocando ya en vida, ¿no? Y que nos ha tocado en nuestra, curiosamente, por ejemplo, tú entraste a estudiar un colegio salesiano cuando a él lo nombraron. A veces no estamos como tan en la línea de saber quiénes están allá arriba dirigiendo, ¿no? Perdón por los ladridos, siempre les digo que es el perro gris de Don Bosco que nos viene a estar cuidando, ¿no? Así. Pues bueno, mira, terminamos con una pequeña ráfaga de ideas que le llamamos, en donde yo te digo una palabra y tú me dices una idea, o sea, algo inmediato. ¿Te parece? Sí, está bien. Vamos a empezar, mi querido Edgar. Jóvenes. Alegría. Seminario. Centro de formación. Exalumnos. Semillas para el mundo. Alegría. Juventud. Ponce de León. Mi casa. Pastoral juvenil. Un sueño. Instituto Don Bosco. Mi otra casa, mi vida.
Laicos directivos. Hermanos. Sistema preventivo. Hay que actualizarlo para todos los modelos, no solo educativos. María Auxiliadora. Madre, reina y protectora. Madera, muebles. Trabajo, fuente y esfuerzo. Salesianos. Hermanos, mi familia. Edmundo Becky. Pragmático, trabajador y soñador. Pues no nos queda más que decirte, Don Bosco. Nuestro amado padre siempre. Pues, Edgar, muchísimas gracias. Te tenemos un pequeño detalle que me atreveré a poderlo entregártelo de manera simbólica. Tenemos este pequeño reconocimiento a esta extraordinaria exposición que nos has hecho y que de verdad quisiéramos poder contar contigo no solo para exposiciones, sino que te integres con nosotros para que nos ayudes allá en Querétaro a retomar, que ya se estaba formando un grupo de exalumnos y como que tenemos que empezar a hacer estas células a las que les llamamos uniones locales y serías un gran elemento por allá. Pero bueno, mira, te tenemos este pequeño reconocimiento, dice los exalumnos de Don Bosco México Sur, otorgan el presente reconocimiento a Edgar Rangel Rojas por compartir la plática Don Edmundo Becky, octavo sucesor de Don Bosco. Dentro del ciclo, los sucesores de Don Bosco, rectores mayores. Firman al calce Laura Georgina Ramos Perea, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Exalumnos de Don Bosco, y el padre Hugo Herrera Rosales, salesiano de Don Bosco, que es el delegado para la familia salesiana México Sur, MEM. Mayo 12, 2026, Ciudad de México. Muchísimas gracias, Edgar, y a pulso te damos este reconocimiento y gracias por toda esta extraordinaria exposición. Y bueno, dejo el micrófono con Celeste. Adelante, Celeste. Micrófono, Celestiux. ¿Sí? Hola, ¿ya me escuchó? Sí. Perfecto, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Edgar, por tu plática, por tu claridad. Es un gusto saber que hay laicos que manejan tan bien los temas de salesianidad, de carisma salesiano, de acompañamiento, y me uno a la petición de Isaac de que sigas colaborando con nosotros. Bueno, ahora ya para terminar con la sesión de hoy, queremos también poner nuestra intención y nuestro corazón en Dios, así que los invito a que juntos hagamos nuestra oración final. Veo la pantalla oscura. Padre, te damos gracias por el don del carisma salesiano, por la intercesión de don Egidio Viganó. ¿Sí es esa? Sí. Ok, perdón. Ay, se me movió. Regreso. Ya. Padre, te damos gracias por el don del carisma salesiano. Por intercesión de don Egidio Viganó, concédenos la gracia de ser dignos, de ser signos portadores del amor de Dios a los jóvenes, manteniendo siempre encendido el fuego de la caridad y de la pasión por la educación. Que nuestra oración no sea un paréntesis en la vida, sino el alma de nuestras acciones. Enséñanos a encontrarte en el rostro de los jóvenes, en el trabajo diario y en la alegría de la fraternidad. Que nuestra vida sea un diálogo contigo. Regreso, un segundito. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias. Y bueno, los avisos y despedida. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente transmisión del ciclo Sucesores de Don Bosco, que es el martes 28 de mayo, para conocer sobre la vida y obra de nuestro noveno sucesor, don Pascual Chávez. Y así como decía Isaac, los miércoles ya no son días de ir al súper ni a la comer, son días del mercadito salesiano,
en el que invitamos a los exalumnos a promocionar sus artículos y servicios en nuestra comunidad de exalumnos. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y sigamos caminando juntos como familia salesiana con alegría, esperanza y compromiso. Muy buenas noches a todos y que Dios los bendiga. ¿Estamos solos tú y yo? No, aquí estamos, todavía estamos. Ya. Muchas gracias, Celeste. Sí, me he olvidado un aviso más. La Universidad Salesiana nos invita al ciclo de conferencias marianas en honor a María Auxiliadora con el reverendo padre Gabino Hernández. Es el sábado 16 de mayo a las 11 horas. La entrada por familia es de 100 pesos y la entrada por persona es de 50 en la Universidad Salesiana, la UNISAL, que está en la laguna de Teniagua, en la colonia Náhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias. Si no tenemos nada más, muy buenas noches a todos. Gracias, Edgar, por tu invitación. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Gracias por acompañarnos, lo esperamos en 14 días. Nos vemos. Buenas noches a todos.